Ahora sí. Principio número 1. La verdadera educación tiene como fuente de sabiduría el conocimiento de Dios. Principio número 2. La verdadera educación es la redención. Principio número 3. La verdadera educación aprende de las ilustraciones bíblicas o enseña de las ilustraciones bíblicas también. La número 4. Aprender y enseñar del maestro de los maestros, que es Jesús, y Él nos dejó su ejemplo. Principio número 5. Aprender y enseñar del libro de la naturaleza. Principio número 6. Tiene la Biblia como libro de texto. Principio número 7. Implementa la cultura física. Y la vez pasada, hace 2 semanas o hace una semana, vimos precisamente la primera parte del principio número 8, donde se nos dice que la verdadera educación prepara al estudiante en la formación del carácter, y esa formación del carácter pues es la que nos vamos a llevar al cielo. Y curiosamente o significativamente en sus lecturas para el día de hoy, una parte que a mí me sobresalió mucho, porque la formación del carácter no es precisamente para llegar al cielo ya, sino la formación del carácter es para poder vivir bien aquí en la tierra. Así que si no tenemos una formación del carácter cristocéntrico o reflejamos el carácter de Jesús aquí en la tierra, no vamos a vivir de una manera plena. Vamos a tener deficiencias en nuestro vivir. Así que es por eso que es bien importante la formación del carácter. No es porque es solamente nuestra entrada prácticamente al cielo, sino porque la tenemos que vivir aquí en la tierra para poder vivir mejor. Muy bien. Bueno, vamos a dar un breve repaso a lo que vimos la semana pasada. El capítulo 25 nos habla acerca precisamente de la educación del carácter y cómo el carácter, dijimos, es bien importante porque es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Y el carácter no es algo que se nace y se tiene naturalmente un buen carácter, porque podemos tener un mal carácter, y vimos la diferencia entre personalidad y carácter. El carácter va junto con nuestra personalidad, pero el carácter es moldeable. Entonces hay diferentes maneras en que nosotros podemos moldear el carácter de nuestros hijos, y es precisamente con nuestro ejemplo y las metodologías que nosotros utilizamos para formar ese carácter. ¿Qué metodología utilizamos para que nuestros hijos crezcan en este desarrollo espiritual? Ya sea en la escuela, en el hogar o en la iglesia, qué estamos haciendo, cómo estamos educando, y hablamos acerca de las metodologías, qué métodos estamos utilizando para ayudar a nuestros hijos a moldear el carácter y reflejar el carácter de Cristo. Y el número 1 siempre es los padres, lo que nosotros hacemos y de la manera más sencilla y eficiente que podamos. No es necesario tenerlos ahí sentados y hablándoles acerca de qué es el carácter, ¿verdad? Sino precisamente utilizar las herramientas más sencillas que tengamos de enseñanza, lecciones objetivas, para que ellos puedan tener esa experiencia y desarrollar el carácter. El puro conocimiento de lo que es el carácter no les va a ayudar a desarrollar el carácter. Lo que estamos nosotros haciendo ahorita, o lo que han hecho ustedes en sus lecturas, no les va a ayudar a desarrollar su carácter si no lo ponen en práctica. Entonces, si todo se queda en teoría y conocimiento e información, no hay desarrollo del carácter, solamente hay conocimiento e información acumulada en el cerebro. Hablamos acerca de que es importante que sí leamos lo que dicen la historia, lo que dice la Biblia. Es importantísimo, lo hemos visto, porque esa debe de ser nuestra base. Pero si no la ponemos en práctica, entonces la educación de los chicos es deficiente, y es por eso que hay muchos problemas ahora con los jóvenes. Hablamos acerca que dentro de la formación del carácter también hay frutos, y entre ellos son los modales. Los buenos modales de un muchachito a una muchachita son un reflejo de lo que es un carácter. Muy bien, y ahora vamos con la segunda parte, que es el capítulo 28,
¿Qué tiene que ver el carácter con la vestimenta? El capítulo 28 dice la relación de la vestimenta con la educación. Si estamos educando para redimir, para que nuestros hijos sean salvos, estamos educando en la verdadera educación, estamos educando por medio de la naturaleza, estamos educando por medio de la Biblia, estamos educando por medio del trabajo útil que ya lo vimos. ¿Qué tiene que ver la vestimenta con el carácter? Y espero sus respuestas. ¿Qué tiene, en su opinión, o lo que leyeron, qué tiene que ver la vestimenta con la educación y el desarrollo del carácter? Voy a apagar mi micrófono mientras que se animan, mientras que piensan qué pueden decir. ¿Ok? Esperamos un minutito. Y cuando estén listos pueden levantar su mano virtual o escribir en el chat. Hermana Yanis, buenas noches. Feliz año. Adelante. Buenas noches, hermana. Qué bueno volverle a saber. Feliz año. Pues, o sea, nuestra vestimenta refleja el carácter y lo que hay en nuestro corazón, o sea, y eso le reflejamos a nuestros hijos, cómo se visten, cómo hablan, sus gustos, porque en el diario vivir hay de todo. Pero entonces ya empezamos a decirle, a decirle a nuestros niños qué es lo que le agrada al Señor, cómo nos vestimos, porque somos cartas leídas. Si nosotros nos vestimos igual, entonces no va a haber una diferencia. Algo que le hago mucho hincapié a mis hijos, por lo menos, es mucho los pantalones, esos que tienen esos huequitos, y entre más roticos, mucho mejor. Entonces yo le digo que me parece algo que uno pagar por unos pantalones rotos, no me parece, pero bueno, esa es la moda. Entonces yo le digo a mis niños, eso no es para nosotros, eso no es para nosotros porque como nos vestimos así reflejamos lo que es nuestro Dios, qué hay en nuestro corazón. De pronto la gente pensará que somos anticuados, pasados de moda, pero ¿qué es lo que Dios quiere en realidad? ¿Qué es lo que, de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo en todo estamos reflejando somos cartas leídas y eso es lo que queremos transmitirle a nuestros estudiantes, porque también es muy importante un maestro que refleje a Cristo al frente de los niños o un padre. Sí, va a ambos, ¿no? Porque se aplica a los chicos, pero se aplica a los padres y a los educadores. Siempre tenemos expectativas, ¿no? De nuestros estudiantes o de nuestros hijos, pero si nosotros mismos no llenamos esas expectativas, pues es lo mismo, no hay práctica, ¿no? De lo que se supone que se tiene que hacer. Y aquí en esta imagen, pues hay tres, ¿verdad? Hay tres maneras de vestir que se ven muy modestas y aceptables a comparación de otras cosas que podemos ver ahora en día en nuestras iglesias, ¿verdad? El asunto de la moda, ese capítulo también habla mucho acerca del asunto de la moda y ahorita voy a compartir con ustedes las citas que a mí me sobresaltaron más, pero ustedes igual pueden compartir las suyas. Es importante cómo la moda, cómo es que los niños saben acerca de la moda, porque el espíritu de profecía habla acerca de la moda y cómo esto puede influir en una familia económicamente y también cómo puede influir a tener altas expectativas y parecernos a otras personas en lugar de mantener nuestra individualidad. Y también, pues lógicamente, el respeto a las cosas de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es que saben de la moda, verdad? Y pues lógicamente saben de la moda por el medio ambiente en el que vivimos, en el que ellos se desarrollan. Y efectivamente somos una carta abierta. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. Lo que nos dice Primera de Timoteo 2:9 es, se atavían de ropa decorosa, decorosa. El versículo es muy directo, ¿verdad? Muy bien. Puntos claves. ¿El buen vestir es un asunto de educación? Sí, es un asunto de educación. Algunos dicen que no importa, ¿verdad? Cómo te vistas. Pero cuando tú tienes un camino
recorrido y tú dices presuntuosamente que ya llevas un recorrido con el Señor, pues debe de haber resultados también en tu vestimenta. No es un asunto solamente de modas, hay demandas económicas y algo muy particular que me llamó también mucho la atención es acerca del sábado y cómo el sábado se ve como fuera un desfile de modas. Y eso lo dice el hermano de G. D. White hace tantos años atrás y ahora se sigue viendo lo mismo, parece un desfile de modas. Tener cuidado con la ropa incómoda son algunos asuntos importantes. Bueno, pues vamos con esta parte, con estas citas que voy a compartir, que están relacionadas con la vestimenta. La moda es un ama que gobierna con mano de hierro. En muchísimos hogares sus exigencias absorben la fuerza, el tiempo y la atención de padres e hijos. Los hijos tienen la ambición de superarse unos a otros al seguir sus estilos siempre cambiantes. La clase media y los pobres se esfuerzan por aproximarse a la norma establecida por los que suponen superiores, donde los medios o la fuerza son limitados y es grande la ambición de pertenecer a la clase social superior, la carga resulta casi insoportable. Eso es el asunto que comentaba, ¿no? Que a veces nosotros queremos parecer en nuestro vestir a los de que pueden tener más economía que nosotros, y entonces la carga económica es fuerte, ¿verdad? La marca, no es lo mismo ir al tianguis, no sé cómo se conozca en otros países, o al mercado, comprarte unos tenis que te van a salir que es lo mismo que unos Nikes, ¿verdad? O que unos Reebok, o no sé qué otras marcas haya. ¿Por qué? Y es difícil a veces competir con eso. Y curiosamente, nosotros a veces hacemos el esfuerzo de comprarles cosas de marca a nuestros hijos, pero cuando se trata de gastar en algo que verdaderamente vale la pena, como una educación cristiana o un buen libro o otras cosas que le van a ayudar en su desarrollo, les compramos las cosas caras o los juguetes caros. Y es muy triste, ¿no? Porque les estamos enseñando a nuestros hijos entonces cuáles son las prioridades también que nosotros tenemos para ellos. En muchos hogares los recursos de la familia resultan insuficientes. El padre incapaz de satisfacer las demandas de la madre y los hijos, porque en este caso también pueden ser las mujeres, ¿no? Las madres. Quiero más zapatos, quiero más vestidos, quiero más joyas, etcétera. Se siente tentado a proceder con deshonestidad, fíjese, el padre, y el resultado también es la ruina y la deshonra. Aquí cuando los demandantes no solamente son los hijos, sino también la esposa, pues ponen una carga económica muy pesada sobre el padre que ya de por sí tiene demandas económicas para la sobrevivencia de la familia. Ni siquiera el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la moda. ¿Cuál es el día del descanso? El sábado. Y dice que ni en el sábado se libran del dominio de la moda. Por el contrario, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder. La iglesia se transforma en una especie de desfile de modas y se estudian estas más que el sermón. Los pobres incapaces de responder a las demandas de la moda permanecen fuera de la iglesia. ¿Y por qué permanecen fuera de la iglesia? Porque no pueden tener la misma vestimenta que los demás. Se sienten incómodos de cómo se visten los demás. No hay una manera, digamos, ¿cómo dice la palabra? Una vestimenta que ellos digan, bueno, yo soy muy humilde, pero limpio y me voy hacia la iglesia, ¿no? Pero cuando llegas a la iglesia ves todas estas demandas de vestimenta, de ropa súper elegante, que se va más de la modestia, entonces estas personas también se sienten incapaces de responder a esas demandas. ¿Y qué pasa? Pues no entran a la iglesia. Así que esto de la vestimenta es un asunto serio, a veces podemos pensar que no, ¿verdad? Pero es un asunto serio que afecta. Porque como se dijo, es un libro abierto, somos un libro abierto de lo que hay en nuestro corazón, es lo que se ve en nuestra vestimenta y también pues puede afectar a otras personas en el hogar económicamente,
el egocentrismo y aparte afectar a otras personas que se sienten incapaces de ir a la iglesia vestidos por lo que tienen. Otro puntos importantes es el vestir en la iglesia, no solamente por el asunto de la moda, ¿verdad? Ni siquiera, dice aquí, el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la moda, por el contrario, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder, como dije anteriormente. Entonces se comportan los ojos a dónde se van, ¿verdad? A dónde se despliegan los ojos de acuerdo a la vestimenta. Debe de haber un límite, debe de haber un balance a la vestimenta. Y tristemente, pues yo he visto, y me imagino que ustedes también, que en nuestras iglesias también hay ropa inapropiada para las chicas y para los chicos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere reflejar con tu ropa? Si tú te vistes el día de hoy, ¿qué quieres dar a entender al mundo con la ropa que tienes? Por ejemplo, si yo estoy hoy con una ropa deportista, ¿verdad? Si dijera yo no, vine corriendo, ya no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Si voy a ir al deporte, voy a utilizar una ropa cómoda para el deporte, ¿correcto? Pero si voy a la iglesia y voy a dar lo mejor de mí para el Señor, no en cuestión de gasto y de cuánto me costó un vestido o unos zapatos, tengo que ir apropiadamente y comportarme en la iglesia como si estuviera en la presencia directamente del Señor en el cielo, porque es su templo, es santo. Hay una parte aquí que dice: el día de descanso transcurre en la ociosidad y para la juventud con frecuencia en compañías desmoralizadoras. Y esto pasa con los muchachos que permanecen fuera. Hay unos que no entran. Hay muchachos que van con sus papás a la iglesia y se quedan afuerita y se juntan con los demás y ya no entran a la iglesia. Y empiezan a ellos a tener compañías que después se pueden convertir en compañías que no les ayuden a su vida espiritual. En la escuela, hablemos de la escuela, el vestido inapropiado e incómodo incapacita a las niñas para el estudio o la recreación. Bueno, aquí estaba yo haciendo un estudio de cómo se vestían más o menos en el tiempo de Elena G. de White y había mucha presión para las niñas, siempre ir muy meticulosamente vestidas, muy elegantes, con esos vestidos que parecían, ¿cómo se llama? Que tenían como, se me fue el nombre, como si tuvieran una faldita abajo y todas esponjosas, unos moños grandes. Entonces generalmente eso era, pero era incómodo para las niñas. Entonces ella está mencionando aquí que era inapropiado para la recreación. Las niñas no podían moverse con facilidad, especialmente las niñas. Y tenían también ellos el deseo de jugar. Así que a veces era muy incómodo para ellas. Dice: hágase ver a los niños que en la vestimenta, lo mismo que en el régimen alimentario, la vida sencilla es indispensable para el pensamiento elevado. La sencillez, lo más sencillo que se pueda, lo más orgánico que se pueda. Hemos dicho en otras reuniones, lo más orgánico que podamos vivir, lo menos artificial que tengamos, y no ofrecérselo a nuestros hijos, ¿ok? Vivimos en un mundo muy avanzado, sí, pero traten de mantener las cosas más orgánicas que se puedan. Diríjanse sus metas a los dolientes que podrían aliviar. Ayúdesles a ver que por cada peso derrochado en lujos, el que gasta se priva de medios de alimentar al hambriento, vestir al desnudo y consolar al afligido. Y este es otro punto importante, porque a veces cuando nosotros vamos a comprar algo y si pensamos, bueno, voy a gastar cierta cantidad de dinero, pero con este dinero si voy a otra tienda donde lo puedo conseguir más barato, puedo utilizar ese dinero para ayudar a alguien más. No pensar solamente en nosotros mismos. Bueno, no sé en otros países, pero acá en Estados Unidos hay muchas veces que puedes conseguir el mismo producto, pero 5 o 6 veces más barato si vas a otra tienda. Y es lo mismo, la misma función y la misma marca a veces, pero tiene un precio más bajo. Entonces el dinero que iban a pagar lo guardan y lo podemos utilizar para cubrir al que está desnudo, como dice aquí, o al que esté hambriento. ¿Alguien tiene algo que agregar hasta aquí?
Hermana Yadira, buenas noches y feliz año. Igualmente, buenas noches y feliz año para todos. A ver, Tania, yo solo quería comentar algo aquí con lo que es parte, se podría decir, ¿no? De lo que es el egoísmo y el ayudar al prójimo, ¿no? Porque ah, al Señor Jesús cuando Él dice, ¿verdad? A sus discípulos, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, ¿no? Es parte del Señor que Él no es que sea su ideal y no era el plan porque el plan que él dejó en la economía que había en el sistema de economía en Israel, no debían de haber visto pobres, ¿no? Incluso cuando se instituyó la primera iglesia, por eso es que todos compartían y todos los que tenían dos daban uno, entonces había eso. Pero en sí, lamentablemente, ¿verdad? Se da el que existan los pobres porque está nuestro egoísmo. Y también el Señor lo puede utilizar, porque nosotros le podemos ir enseñando a nuestros hijos el valor de compartir, de hacer lo que el Señor hizo, porque Él teniendo poco, Él lo compartía. Entonces, si nosotros pudiéramos seguir sus pisadas, también es parte de su plan de formar un carácter noble en nosotros y llevarlo a eso a la práctica y guiar a nuestros hijos en eso también. Gracias, gracias. Sí, muchísimas gracias. De hecho, el nosotros servir y vestir y alimentar a los demás y servir a los demás y formar parte de la labor misionera es el proceso para salvarnos. Si nosotros no hacemos esas cosas prácticas en el desarrollo de nuestro carácter, no alcanzamos el carácter de Cristo y la redención. Entonces, todas estas cosas que se nos dice que hagamos dentro de un ministerio, del servicio, de cualquier labor de servicio para el Señor, esa metodología que el Señor está utilizando para salvar a nosotros y a nuestros hijos. Porque ¿quién lo necesitan? El Señor no necesita nuestro dinero, para nada. Él no necesita nuestro tiempo. ¿Quién necesita el tiempo con Jesús? Nosotros. Él no necesita la oración. ¿Quién necesita la oración? Nosotros. Y todo eso forma una relación con Jesús. Que nosotros tengamos una relación con Jesús. Y esa relación precisamente nos lleva a estar con Él pronto, cuando Él venga, que es la salvación. Así que es un punto muy importante. Gracias, hermana Yadira. Muy bien. Seguimos adelante. Sí, hermano Bernabé, ¿quiere agregar algo? Eh, sí, buenas noches, hermana. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, un poquito lejos, Eh, pero sí. ya, quería agregar algo importante. Me parece que este tema es muy importante, especialmente el capítulo 28, porque hace relación de una manera tergiversada acerca de la gracia, ¿no? De la gracia barata, en que lastimosamente eh, se cree que Cristo, como Él vino y hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada ya, ¿no? Y ahí entra el tema la- de la vestimenta, ¿no? En la que ya Cristo lo hizo todo por mí, entonces lo que le importa a Él es el corazón. Entonces me parece muy importante entender este capítulo, en realidad todo, ¿no? Pero este capítulo en particular acerca de la vestimenta, porque me parece este, que es un tema importante que no se lo toma muy en cuenta y que amerita no ponerle la atención plena. Eso quería comentar, hermana. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, y de hecho este tema puede ser bien controversial porque pues tristemente no lo habíamos leído, no lo habíamos entendido o no lo habíamos analizado, ¿verdad? Es una de las cosas que se dejan al lado. Pero es bien importante, ya vemos que es bien importante, así que se debe de introducir de alguna manera nuevamente en nuestros hogares. Acuérdense que todo lo que hacemos en el hogar es una luz, oscuridad en la calle y en la comunidad y en la iglesia. Así que
empezar en nosotros. Muy bien, se juzga el carácter de una persona, fíjense qué importante, se juzga el carácter de una persona por el estilo de su vestido. El gusto refinado y la mente cultivada se revelarán en la elección de atavíos sencillos y apropiados. Qué interesante, ¿no? Cuando ustedes ven el vestimenta de alguien, tendemos a juzgarlos, ¿no? A decir, bueno, esta persona es así o es asá por la manera de vestirse. Que generalmente es así, pero también podemos prejuzgar, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando vemos algo por fuera, tendemos a hacer juicios sobre cómo es el carácter de esa persona. Entonces, por eso mismo, teniendo nosotros ese aviso, ¿verdad? Como hijos de Dios, la gente también se va a dirigir a nosotros como cristianos o no, de acuerdo a la vestimenta que tengamos. La casta sencillez en el vestir, unida a la modestia de la conducta, ejercerá una decisiva influencia para rodear a una joven de una atmósfera de reserva sagrada, que a su vez será para ella un escudo contra miles de peligros. ¿Ok? ¿Y qué peligros puede haber? De acuerdo. Y esto también es otro asunto muy, muy, muy controversial, porque dice, no, es que no importa cómo la muchacha se vista. ¿Ok? A peligro siempre va a haber, ¿ok? Va a haber peligros. Pero aquí se nos está advirtiendo que se le está protegiendo a la muchacha o a la joven, de acuerdo a su manera de vestir. Enséñense a las niñas que el arte de vestir incluye la habilidad de confeccionar sus propios vestidos. Sería bonito que nuestras chicas supieran hacerse sus propios vestidos. El desafío de ahora en día es que ahora la materia prima a veces sale muy más cara que la propia vestimenta. Esa es una realidad. Sale muy caro la tela, los materiales, etcétera, que ir a comprar un vestido. Pero si hay vestidos que tenía anteriormente y los puede confeccionar para adaptarse a su nuevo desarrollo, o poner, por ejemplo, he visto muchas personas que en lugar de tirar los pantalones viejos, los reciclan y se hacen nuevos pantalones o se hacen bolsas, o tenían un vestido que no les quedaba y lo ajustaron, o juntaron telas de otro vestido y hicieron otro. Así que también eso es importante, ¿no? Que las niñas sepan confeccionar sus propios vestidos. Toda joven debe albergar esa ambición. Es un medio para lograr utilidad e independencia que no puede permitirse desperdiciar. Y esto le va a ayudar en el futuro, ¿verdad? También. Es justo amar la belleza y desearla, pero Dios desea que primero amemos y busquemos la belleza superior imperecedera. Las producciones más descollantes del ingenio humano no poseen belleza alguna que pueda compararse a la hermosura del carácter, que a su vista es de gran precio. Muy bien, ¿algo más que decir acerca del capítulo 28, la vestimenta? Y antes de seguir con el capítulo 29, que es el sábado. Si alguien tiene algo más que agregar, levante su manita, y si no... No, muy bien, seguimos adelante. Capítulo 29, hablando del desarrollo del carácter, todo esto va bajo el desarrollo del carácter. El sábado, y nosotros sabemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? En muchos versículos, pero este capítulo en el libro nos habla acerca de Ezequiel 20:20. Será una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová. Así que de antemano se nos está diciendo que es una señal de quién y para quién, una señal de relación entre Jehová y nosotros, los seres humanos. Eso es. Puntos claves de este capítulo. Bueno, el sábado también es una herramienta de enseñanza. Es un instrumento de redención y también sabemos que fue una institución. Es algo que el Señor instituyó desde un principio. Muy bien, como señal, ¿qué se nos dice en este capítulo? Del mismo modo, la porción del tiempo que pide nos es devuelta con su nombre y su sello. Y aquí está hablando del sábado, ¿verdad? Nosotros vamos a la iglesia el sábado, es un tiempo invertido porque nosotros estamos invirtiendo con el Señor y por el Señor.
Durante la semana también debemos de invertir nuestro tiempo por el Señor y con el Señor. Pero el sábado sabemos que es esa señal. Así que esa señal tiene su sello, no es cualquier señal, ¿ok? No es cualquier cosa, ¿ok? Porque señales puede haber muchas, pero este está sellado, tiene un sello de Dios. Entonces, aquí dice que cuando nosotros invertimos ese tiempo con el Señor, este capítulo en resumen se lo digo, nos está diciendo que nosotros invertimos con el Señor, nosotros recibimos doble, triple, hasta 7 veces más de lo que nosotros pusimos. Y eso también va para nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dice, el sábado es una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, como ese sábado es tan importante, tiene ese sello, y dentro de ese sello, Él nos está dando este día como reposo. Y también está santificado, ¿ok? Esas son las dos. El sello está marcado por ese reposo y físico y espiritual, y también santo, santificado. Muy bien, ahora, ¿qué tiene que ver el sábado en el Edén? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué relación hay entre el sábado y el Edén? ¿Qué pasó en el Edén y el sábado? Hermana Bellanida, adelante. Pues Dios sustituyó el sábado en la creación y que formó una familia. Entonces, esa era la comunión que quería el Señor que se estableciera, por así decirlo, en ese principio, que estuviéramos en comunión con Él y en familia. Y eso es lo que Él desea que nosotros ahora estemos, en familia y en comunión con Él, como lo fue en el Edén, como lo fue en el Edén. Y vemos aquí gracias hermana, la restauración del ser humano, ¿no? Por medio del sábado, que era el plan original. Estar con Él, estar junto con el Señor, una comunión con nuestra familia y una comunión con el Señor. Y ahora en día, después del pecado, pues nosotros necesitamos esa restauración, la necesitamos. Y si no tuviéramos el sábado, pues no sé qué haríamos. Estaríamos como caballos sin freno, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Es una realidad. No tuviéramos ese descanso físico ni espiritual. El sábado y la familia fueron instituidos, como dijo la hermana, en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. Qué importante, ¿verdad? Así que el sábado y la familia no son solubles, son indisolubles y deben de estar unidos. Y eso es algo que el enemigo ha querido romper, ¿no es cierto? La familia y también que estemos en desarmonía en sábado. En ese día, más que en cualquier otro, podemos vivir la vida del Edén. Imagínense qué bonito. Vivir un día, es como vivir un día en el Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociaran en el trabajo y el estudio, en el culto y la recreación. Recuerden que ya vimos la diferencia entre recreación y diversión, ¿verdad? Aquí dice recreación en sábado. El padre como sacerdote de su casa y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? El simplemente hecho de decir podemos vivir un día del Edén aquí en la tierra, qué hermoso. Así que esta institución es bien sagrada y santa, como hemos visto. Y pues es una manifestación del amor de Dios. Pero el amor de Dios, dice, ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. Y es que nosotros en la semana, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Por eso necesitamos este sábado. Y dentro del amor de Dios, pues Él por eso nos ha dado este día, porque Él sabe que en las exigencias de nuestra vida diaria, como dije, a veces parecemos caballos que nos vamos a desbocar, porque no tenemos un freno de cuándo parar. Entonces, en su infinito amor, el Señor nos dio el sábado, es un reflejo de su amor. En su día reserva a la familia la oportunidad perdón. Bueno, aquí me faltó una parte del párrafo, pero dice, puesto que el sábado es una institución recordativa del poder,
Poder creador es entre todos los días aquel en que debemos familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? Alguien que me diga, ¿cuáles son las obras del Señor? ¿A qué se refiere aquí en que nos podemos nosotros familiarizarnos con las obras del Señor? Hermana Bellanid. La creación, La eh, creación. lo que él hizo, dice, ese es el manual, ese es el libro de texto. O sea, sigue haciendo énfasis de que que el libro de texto es la naturaleza y que reflejan el amor de Dios en una bella flor, en el canto de las aves, en los verdes árboles y sus matices, en los arroyuelos. O sea, y dice que esas son las ilustraciones que debemos mostrarle a nuestros niños para acercarnos más al Señor y así aprovechar para mostrarle los textos bíblicos que hablan de esa creación y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Sí, qué lindo, ¿no? Que nosotros podamos admirar la creación de Dios, ver reflejado su carácter por medio de la creación, que sería el medio de recreación prácticamente para el sábado, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a recrear? El Señor no nos prohíbe que nos recreemos en sábado, sino todo lo contrario, recrearnos en el Señor. Dice, en la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debe estar ligado al de la belleza de las cosas naturales. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Que el sábado, cuando ellos piensen en sábado, ¿qué van a pensar en sábado? La naturaleza de Dios. ¿Qué van a pensar? ¿En qué están pensando? Yo me pregunto, ¿no? Y me dio curiosidad y le voy a preguntar a mi niño, cuando yo digo el sábado, voy a ver qué me dice. A ver qué cosas se le vienen a la mente cuando yo digo sábado. Hagan la prueba en casa, ¿verdad? Aquí dice, entonces sigo, está ligado a la belleza de las cosas naturales. Feliz la familia que puede ir al lugar de culto el sábado, como Jesús y sus discípulos iban a la sinagoga. Aquí también se nos está hablando del templo, ¿no? Es importante ir al templo, estar en comunión con los otros hermanos. También, aparte de ir a la naturaleza, a través de campos y bosques, y aquí vuelvo a hacer énfasis otra vez, o a lo largo de la costa del lago. Ahora en día llegamos en carro, por lo menos aquí, pero qué bonito, ¿verdad? Los que viven cerca de una iglesia en el campo, que están en el campo y se van caminando a la iglesia, van admirando toda esa naturaleza en camino a su iglesia. Y no sé si cuántos de ustedes tengan esa oportunidad. Nosotros la hemos tenido cuando viajamos a la casita del campo. Así que es una linda caminata, es una linda caminata. No se compara con tomar el carro e irte a la iglesia para nada. Así que pues crear esas instancias si se pudiera. Otro asunto acerca del sábado que se me hace fascinante es que el sábado es un instrumento de educación intelectual. Nos ayuda al intelecto, ayuda a los niños al intelecto, ayuda a todos los miembros de la iglesia en intelecto. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna opinión acerca de esto o leyó el capítulo? ¿Por qué es un instrumento de educación intelectual? ¿Por qué ayuda al intelecto el sábado? Nos ayuda a recrearnos, nos ayuda a comunicarnos con el Señor y con nuestra familia, pero ¿por qué un instrumento de intelectual? Y espero. Sí, hermana Bellani. Bueno, ahora soy yo el esposo. Hola, Hola, hermano. buenas noches. Bueno, en parte, porque abarca mucho, es porque el sábado nos dirige nuestras mentes. Yo lo leí en una parte, creo que en el libro Maranata. Nos ayuda a que nuestras mentes sean dirigidas hacia no este mundo, o sea, lo pasajero de este mundo, sino a lo espiritual a lo que va, a lo que dura, a lo que es eterno, que es primeramente, pues, del objetivo principal por el cual nos creó Dios, que es adorarlo a Él y glorificarlo y todo lo grandioso con lo que Él nos ofrece. Sí, que nuestras mentes sean dirigidas hacia todo lo que Él nos promete en su palabra y que por fe lo veamos así, lo visualicemos. Y también decía que el estudio de la palabra de Dios hace que la mente, o sea, el cerebro se expanda y podamos tener más percepción
o sea, por así decirlo, ser más inteligentes, en pocas palabras. Y entonces cuando nuestras mentes o nuestros niños, la mente de nuestros niños y la de nosotros son dirigidas como, bueno, hacia el cielo, a lo espiritual, entonces nuestras expectativas, nuestros propósitos, nuestras metas no se quedan solo aquí en este mundo, o sea, en algo pequeño, sino van más allá, trascienden mucho más allá. Y eso influye pues en nuestros caracteres, en nuestras decisiones, en nuestros propósitos. Y decía que también influye mucho tanto así que influye en nuestras decisiones del matrimonio, de lo que voy a estudiar, ¿sí? Porque lo que voy a estudiar, bueno, va a tener consecuencias, resultados aquí en la tierra y eternos. Nos conecta nuestra mente finita con la infinita, ¿no? Entonces, la mente infinita de Dios es de donde viene la sabiduría, así que directamente nosotros estamos creciendo intelectualmente. Así que como medio de educación intelectual, las oportunidades que ofrece el sábado son inapreciables muchas veces por nosotros, pero tenemos que apreciarlas un poco más. Estúdiese la lección de escuela sabática no por medio de una rápida ojeada dada al texto de la lección el sábado de mañana, o sea, la mera hora, ¿verdad? Para ir a ver si por si acaso me hacen preguntas, le voy a dar una ojeada porque no lo vi en toda la semana. Dice, sino mediante el estudio cuidadoso de la lección para la semana siguiente, el sábado de tarde y el repaso y la ejemplificación diarios durante la semana. Así que esto es un trabajo no solamente para irlo a hacer el sábado, sino que la preparación de toda la semana es precisamente una preparación para el sábado, prácticamente. Así la lección se grabará en la memoria y será un tesoro que jamás se perderá totalmente. Muy bien, vamos ahora, no sé si alguien quiere agregar más acerca de esta parte intelectual o seguimos con el capítulo 30. Bien, seguimos con el capítulo 30 que es titulado La fe y la oración. Y hay 3 versículos, será una... no, perdón, aquí se me quedó el otro versículo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ese es un versículo bien conocido, ¿verdad? Hebreos 11:1 y Marcos 11:24 dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que estos son cuestión de fe, de fe. ¿Y qué tiene que ver la fe y la oración en la formación del carácter? Porque estamos hablando acerca de la formación del carácter, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la fe? Hablamos del sábado. ¿El sábado es una cuestión de fe? Sí. Y aparte, la fe y la oración son importantes para la formación del carácter. Si nosotros no oramos con el Señor y no tenemos una relación con Él, entonces nuestro carácter pues va a seguir siendo el mismo de siempre. Podemos caer y caer y caer y retroceder cada vez más si nos alejamos de Él. Pero si mantenemos una relación por medio de la oración, podemos caer, pero nos agarramos de Él y nos levantamos. Y nos levantamos, y nos levantamos a pesar de nuestras caídas. No retrocedemos y nos quedamos sin una relación con el Señor, sino que crecemos en Él. Y la fe, hay cosas que nosotros no vamos a ver, ¿verdad? Que no vamos a palpar nunca, pero la oración nos ayuda a creer en ellas. Así que es bien importante para el desarrollo del carácter de nuestros hijos. En este capítulo hablamos precisamente de la confianza en Dios, la seguridad que podemos tener en Dios por medio de la oración y la fe. ¿Qué significa la fe? En su capítulo dice que la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe lo que es lo mejor y que nos conviene. Por eso nos guía a escoger su camino en lugar del nuestro. Entonces, ¿qué es la fe? Confiar en Dios. Si nosotros confiamos en Dios y Él nos va a dirigir. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Así que por medio de la fe hacemos un cambio, un trueque. De la ignorancia, por medio de la fe tenemos sabiduría. De la debilidad sacamos fuerza. De la pecaminosidad, justicia. Nuestra vida, nosotros mismos ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. Entonces, si nosotros esta noche tenemos fe, ¿verdad? Que le pertenecemos,
tenemos confianza en el Señor, que Él puede transformar nuestras vidas, transformar ese carácter. Nosotros tenemos que poner todo en las manos de Él para que esto se haga una realidad. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. Entonces, hay principios que son importantes en el desarrollo del carácter, como la verdad, la justicia y la pureza. Y para tener estas características de carácter, ¿qué es lo que se necesita? Tener fe. Tener fe para poder alcanzar estos principios. Ahora, podemos nosotros aprender de los hombres de fe, ¿verdad? Aquí vemos un hombre muy fuerte con gran fuerza. Pero a lo que se refiere el capítulo son hombres de gran fuerza espiritual. Su libro habla de varios, pero vamos a hablar un poquito de Enoc. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, porque esa es la fe, ¿verdad? La confianza en Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. O sea que eran débiles y encontraron fuerza por medio de la fe. Uno de ellos es Enoc. Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Otro personaje, Noé, y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física y mental y de la más degradada moralidad. Los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no era más que una indefensa y aterrorizada multitud de esclavos, resistieron el más poderoso ejército de la más poderosa nación de esa época. Ahora, David, que era solo un pastorcito, a quien Dios le había prometido el trono, resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad? Estos hombres de fuerza, de fe y de fortaleza espiritual, que vencieron todas estas cosas. Y también habla acerca del Mar Rojo y del pueblo de Israel, que en su tiempo, cuando ellos estaban con Dios, Dios los fortalecía, ¿verdad? Vemos eso, que cada vez que ellos estaban en los caminos de Dios y ponían su confianza en el Señor, ellos se fortalecían como nación. Así que ahora se nos dan estos ejemplos para que aprendamos de ellos, ¿verdad? No más para leerlos como historias fascinantes o que pasaron hace mucho tiempo, sino para que nosotros aprendamos de cada uno de ellos. No sé si quieran agregar algo más acerca de estos personajes o agregar algún otro personaje que hayan leído. Sí, hermana Bellanit. Me llamó mucho la atención, dice que eso debes grabársela en la mente de los niños estas historias. Dice, sobre todo aquellos niños tímidos y que sienten que no son capaces de nada. Entonces, que eso, la fe y la oración van ligadas. Entonces, que se le enseña a los niños que la fe y la oración van ligadas. Que por lo menos contarles que como Pablo naufragó y no le sucedió nada porque estaba con Dios, lo picó una serpiente y no le pasó nada, fue valiente porque acudió a Dios. Los milagros de Jesús, eh, como el ángel cuando abrió la cárcel de Pedro y lo dejó salir y nadie se dio cuenta. De que eso me llamó la atención, de que hace que fortaleza la mente de los niños, sobre todo los tímidos, los que sienten que no son capaces de realizar las cosas, por así decirlo. Eso les ayuda a fortalecer y siempre decirles que la fe y la oración son ligadas. Las ligadas, sí, ligadas. Es algo especial. Sí, ¿verdad? Van uno a uno, no puede estar uno del otro. Muchísimas gracias, hermana. Y hay otra cosa que también es interesante, ¿no? Que dice que si se va a leer historia, que lean historia de personajes que hicieron misión, tuvieron misión. Tenemos nuestros personajes bíblicos, pero cuando se nos habla de la educación, ¿verdad? ¿Qué cosas podríamos enseñarle a nuestros hijos dentro de la historia? Hablamos también de la historia la vez pasada.
En lugar de enseñarles, pone creo que el ejemplo de algunos personajes de la historia, mejor ir a aquellos, por ejemplo, no solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos, abundan en los anales de la historia humana, los valdenses, por ejemplo. Podemos enseñarles acerca de los valdenses. Claro, tener precaución debido a las edades de los niños, ¿verdad? De los hugotones de Francia, por ejemplo, de Wycliffe y Huss, y lo que hicieron ellos en cuestión, fueron mártires, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Que los hicieron mártires. ¿Por qué fueron mártires? La traducción de la Biblia, ¿no? Jerónimo y Lutero, grandes reformadores, Tyndale y Knox, Zinzendorf y Wesley y muchos más han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan el mal. Y quería yo enseñarles unos libros, pero como los empaqué para regalarlos, no me acuerdo, no los empaqué, pero es una colección de historias, de libros de estos personajes, de sus biografías, de estos personajes y muchos más. Son como 15 o 20 libritos que son personajes de la Reforma y cómo ellos impactaron a la sociedad, al mundo entero, y cómo llegaron a ser mártires precisamente por su confianza en el Señor y por el Señor. Pero durante su debilidad, todos tenemos un punto débil, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro punto débil, dentro de su punto débil de ellos, en cuestión de dar a conocer la verdad bíblica, ellos encontraron fuerza y poder en el Señor porque depositaron toda su confianza en Él y cumplieron su cometido. Así que cuando el Señor tiene un cometido para nosotros le podemos decir a nuestros hijos, también el Señor tiene un propósito para tu vida. Y si tú no piensas que eres lo suficientemente fuerte para llevarlo a cabo, ponte en las manos de Dios, ten confianza en Él. Pon tu confianza en las manos de Dios. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen una realeza. Se evita a los jóvenes de hoy ocupar sus lugares. Así que hay mucha enseñanza dentro de los personajes bíblicos y también de los reformadores. Hay muchísimo que aprender. Esto pues nos ayuda a buscar la seguridad en Dios porque ahora en día nosotros buscamos seguridad. Vivimos en un mundo que avanza rapidísimo, cambia constantemente. Ya no se sabe qué va a pasar y cuándo va a pasar. Parece un remolino. Hay noticias por aquí, noticias por acá. Las últimas noticias, por ejemplo, que había una... ¿cuál fue? Se me fue el nombre. Había una neblina que estaba contaminando y enfermando a toda la gente en muchos lugares y que se están enfermando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mundo está en constante movimiento, noticias aquí, sabemos cosas que ya tenían que pasar. Eso ya lo sabemos que tenía que pasar y van a pasar muchísimas cosas más. Pero aquí la pregunta es, ¿estamos nosotros listos para eso? Estamos listos, va a haber, tenemos nuestra confianza en el Señor, tenemos nuestra seguridad en Dios. Entonces, con esto de la fortaleza y el desarrollo del carácter, nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos que encuentren su seguridad en Dios, no su seguridad en las noticias, no su seguridad en lo que diga tal persona o tal persona, sino encontrar la seguridad en Dios, así como lo vemos en muchos personajes bíblicos, como Daniel. Así que solamente la seguridad de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido, que es lo que decía la hermana Bellanid, haría de la vida una carga. Grabe él en su memoria la promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lean la maravillosa historia de Eliseo, por ejemplo, cuando estaba en la ciudad en la montaña y había entre él y el ejército de enemigos armados un círculo poderoso de ángeles celestiales. Había muchísimos ángeles que los defendieron. Lea cómo se le apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en la prisión, condenado a muerte, y cómo lo libertó pasando por entre los guardianes armados y las marcillas muertas de hierro con sus cerrojos y barrotes. Estas historias son impresionables. Cómo es que cómo abrió el ángel
le abrió la puerta a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una misión que cumplir todavía, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor nos está utilizando de una manera u otra, Él va a abrir las puertas. Él manda ángeles, Él manda a esos ayudadores, rescatadores cuando nosotros lo necesitamos. Nosotros tenemos un papel y si no hemos terminado nuestro rol o nuestro papel o nuestra misión, el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a abrir las puertas. Así que enseñarle a nuestros hijos encontrar la seguridad en Dios. Y habla un poco de la oración, pero la oración y la fe están totalmente conectadas. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas, no separadas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, todo lo que pidieres orando, creed. Ahí está la fe, ¿verdad? Estás orando, pero dice creed. Esa es la fe, que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Hay muchísimas promesas en la Biblia. Dice pedir cosas que Él haya prometido, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas bíblicas. Es bueno que nuestros hijos conozcan esas promesas para que cuando oren pidan basado en esas promesas. Y precisamente nosotros recibimos otra promesa, ¿ok? La promesa del Señor. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitemos. El Señor también nos da dones, nos capacita. Cuando no tenemos o nada más tenemos uno, quizás nada más tengamos uno. Hay personas que desarrollan después más. Pero aunque tengamos un solo don, el Señor nos capacita y y se va a manifestar en ese don. No sé si ustedes saben cuáles son sus dones. Acá en la iglesia hace como 2 meses nos hicieron un pequeño examen con preguntas para saber qué dones teníamos. Y fue muy interesante porque hay unos que pensaban que no tenían ninguno y encontraron 2 o 3. Hay otros que tenían ninguno y por lo menos tuvieron uno, pensando que no tenían nada. Así que el Señor, aunque sea un solo don, Él puede manifestarse. Él nos ha prometido que nos utilizará. Y no olvidemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la base de instrucción, porque de ahí aprendemos acerca del Señor, conocemos acerca de quién es Jesús, de quién es Dios, de su ley, del amor por nosotros, de los evangelios. Es la herramienta, como dice el versículo, es una lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Así que es nuestra lámpara. ¿Cómo está nuestra lámpara en nuestras vidas? La estamos leyendo, nos está iluminando nuestras decisiones diarias, nos está abriendo, señalando el camino para el cielo, o la tenemos apagada, la tenemos cerrada, no la leemos, no la estudiamos, o como dijo este capítulo, lo leemos a la mera hora, por si acaso me piden algo, o verdaderamente la estoy estudiando. Tenemos cada día, ¿no?, que nos da Dios de vida como un regalo del cielo. Para los que están iniciando el 2025, los que estamos iniciando el 2025 gregoriano, porque hay otro calendario judío, ¿verdad? Pues es otra oportunidad. Y aunque no fuera ¿cómo se dice?, el original empieza creo que en abril, en el judío, igualmente cada día es una oportunidad. Así que generalmente la gente se pone propósitos de año nuevo, y es bueno, pero a las 2 semanas los dejamos. Así que y luego tratamos de levantarnos una semana después o 3 semanas después y otra vez. Así que es mejor tener un objetivo o una resolución, pero tenerla bien. Y ya cuando ya la tengan bien como un hábito, entonces empiecen con otra. No es necesario que tengan todas sus resoluciones alcanzadas al mismo tiempo.
vayan pasito a pasito. Y el estudio de la palabra de Dios pues es indispensable. Muy bien, el capítulo 31 está ligado con la obra de la vida, así que no voy a pasar mucho tiempo en esto porque ya se nos pasó la hora, pero es una cosa hago, dice Filipenses 3:13. Y aquí pues se nos habla acerca de Daniel, ¿verdad? Se nos da el ejemplo de Daniel. ¿Necesitamos más jóvenes como Daniel? Sí, y mucho. Porque Daniel tenía un propósito de vida. Nosotros también tenemos una vida, ya hablamos del propósito. Y el Señor utilizó a Daniel, utilizó a sus amigos, y lo más importante es que Daniel se dejó utilizar por el Señor. Él pudo haber dicho que no, ¿verdad? Por miedo, por terror, por el cambio, por las dificultades, el desafío, la destrucción que tuvo que sufrir, la pérdida de su familia, estar alejado de su tierra. Pudo haber estado bien enojado con el Señor, pero aún así permaneció firme, a pesar de estar lejos. A pesar de no entender el idioma, a pesar de no tener la misma comida, el mismo estilo de vida, a pesar de no estar con su familia, a pesar de no estar en su propia camita cómodamente y con seguridad, él no se dio por vencido, él puso y depositó su fe y su confianza en el Señor. El llamado que se nos ha hecho a todos y se nos pregunta a nosotros, es que yo no sé qué hacer con mi vida, dicen los muchachos, no tengo un propósito de vida. Y el propósito de vida ya está. El propósito de vida es servir y predicar y dar a conocer el mensaje a todo el mundo. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque esto nos acerca a nosotros, como dije anteriormente, cuando nosotros ayudamos, predicamos y servimos, es la manera en que el Señor nos está salvando a nosotros. Por eso es tan importante. El Señor puede hacer todo esto solo, porque Él es poderoso. Pero quienes necesitan el trabajo y el desarrollo del carácter somos nosotros. Y todo esto nos ayuda al desarrollo del carácter. Por eso es que nosotros necesitamos tanto predicar y servir a otros, porque eso nos está ayudando a nuestra propia salvación. Ese es el asunto. Debemos de vivir, dejar de vivir vidas aparentes. Muchas veces hipócritamente vivimos, ¿verdad? Hipócritamente nosotros damos un ejemplo que no lo somos, y los que primeramente lo ven son los niños, los jóvenes. Ellos saben cuando nosotros somos reales y cuando no. Así que debemos de vivir con la verdad, y si nos equivocamos, pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hijos, a alguien que hayamos ofendido, pedir perdón y seguir adelante y ser lo más verdaderos que podamos. Y nuevamente salen las metodologías de educación. ¿Qué metodologías estamos utilizando para el desarrollo del carácter de nuestros hijos? ¿Es verdad? Es la pregunta. Incluso cuando quieren prepararse para el servicio de Dios, fíjense, esto es bien importante. Incluso cuando queremos, o sea, si le cambio aquí un poquito las palabras, cuando queremos preparar para el servicio de Dios, muchos se desvían debido a los métodos de educación. Así que podemos estar preparándolos para los servicios de Dios, pero aún así equivocarnos. ¿Por qué? Por los métodos, por la metodología de cómo estoy enseñando. Generalmente se considera la vida como formada por distintos periodos, el de aprendizaje y el de la acción, el de la preparación y la realización. Se envía a los jóvenes a la escuela para que con el conocimiento adquirido mediante el estudio de los libros se preparen para una vida de servicio. Apartado de las responsabilidades de la vida diaria, se absorben en el estudio y con frecuencia pierden su vista, su propósito. Entonces, prácticamente lo que pasa ahora, nuestros chicos se van a estudiar a las universidades con un propósito misionero o de servir al Señor. Pero ¿qué pasa cuando se enclaustran o se encierran en el estudio de los libros? ¿Qué pasa? Pierden su propósito. Muere el ardor de su temprana consagración y en muchos nace una ambición personal egoísta. Al graduarse, miles se encuentran fuera del contacto con la vida. Han tratado
durante tanto tiempo con cosas abstractas y teóricas que cuando todo el ser debe despertar para hacer frente a las luchas violentas de la vida real, se encuentran sin preparación. Así que igual podemos nosotros tener el propósito de enviarlos a estudiar para el servicio del Señor, pero todavía sigue siendo ahora en día un arma de dos filos, porque pueden perder el contacto con el Señor por la metodología, por de cómo están siendo educados. Tengo un comentario aquí. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Dice aquí, es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios, esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos a mano, encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia, sus reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. Y dice aquí que sigamos estrictamente una buena ocupación, si lo fuera a resumir. El que descendió del cielo para ser nuestro ejemplo pasó casi 30 años de su vida, fíjense qué importante, casi 30 años de su vida dedicado al trabajo manual común. Pero durante ese tiempo estudió la palabra y las obras de Dios. Ya dijimos cuáles son las obras de Dios, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la palabra. Y ayudó y enseñó a todos los que estaban dentro de la esfera de su influencia. Entonces, ¿quiénes están dentro de tu esfera de influencia hoy? ¿Tu familia? ¿Quién más? ¿Quién más está dentro de tu influencia? ¿Quién más puedes tú tener una influencia sobre ellos? Y tomar esto en cuenta, ¿no? Porque imagínense, el Señor Jesús, casi todo el tiempo que estuvo de vida estuvo activo. No se la pasó estudiando libros y libros y libros en su casa por 7 horas, ¿verdad? O en la escuela. ¿Se imaginan a Jesús ustedes sentado por 7, 8 horas? No. Él fue práctico. Toda su vida fue práctico. Cuando empezó su ministerio público, anduvo sanando a los enfermos, consolando a los tristes y predicando el evangelio a los pobres. O sea que era práctico. Esta es la obra de todos sus seguidores. Y tener cuidado con el recargo de memoria fue otro punto importante. En lugar de estar aprendiendo, aquí dice de las hazañas de Alejandro y Napoleón, enseñarle a los niños acerca del apóstol Pablo, Martín Lutero, Moffat, Livingstone, Carey, todos los personajes que hablamos anteriormente, de una manera relevante para su vida y que no sea necesariamente recargando su cerebro. Se necesita un ejército de obreros, y termino con esta cita que es muy conocida: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de su Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Entonces, ¿necesitamos a estos jóvenes? Sí, los necesitamos. ¿Dónde están? ¿Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado? ¿Cuán pronto recibirán nuestros hijos, en vez de una posesión aquí, marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, donde no dirá el morador estoy enfermo y nunca más se oirán en ellas voz de lloro? Así que queremos ver a nuestro Señor, ¿verdad? Ya queremos estar con Él, queremos que nuestros hijos estén con Él, pero necesitamos ese ejército de obreros. ¿Y quién nos va a preparar? ¿Solitos? No. Tenemos una responsabilidad bien grande. Así que, ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo? Es tiempo de vida, es tiempo que ellos necesitan invertir para poder reconocer el propósito que el Señor tiene para sus vidas. El de ser salvos y ser una herramienta de salvación. Así que con esto terminamos el principio número 8, que es el desarrollo del carácter, y seguiremos la próxima semana con el maestro sustituto. La verdadera educación tiene un maestro sustituto. ¿Quién es el maestro sustituto? Nosotros. Porque el maestro de los maestros, ya lo vimos, es Jesús, y nosotros estamos como maestros sustitutos. Qué responsabilidad, ¿verdad? Somos el maestro sustituto.
porque en el cielo Jesús va a seguir siendo su maestro de maestros. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para orar y después nos despedimos. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de iniciar esta semana, Señor, de continuar esta semana y te pedimos tu bendición para lo que sigue, Señor. Nuestros últimos 2 principios, ayúdanos a tener tiempo, ayúdanos a tener nuestras prioridades y a los que necesitamos comenzar nuevos hábitos, ya sea de estudio o cualquier otro objetivo que tengamos, Señor. Lo pongamos en tus manos para que tú te manifiestes y trabajes en cada uno de nosotros y nuestras familias. Te pongo en tus manos a cada hogar, a cada padre, líder del hogar y también a cada madre, Señor, y sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto. Amén, amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga mucho. Y nos vemos la próxima semana.